La palabra de Dios debe cumplirse en su totalidad, y pronto el próximo evento en que toda la humanidad será testigo es la segunda venida del Señor Jesucristo. Vendrá como un ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, y los cielos pasarán con gran estruendo. Debemos estar preparados porque no sabemos el día que viene el Señor, pero sí las señales. Y en este siguiente video mencionaré 10 de las muchas señales que nos muestran que la venida del Señor está muy cerca. Una de las señales que el Señor Jesucristo nos dio para el fin son los terremotos. En Mateo 24, versículo 7, el Señor dijo que habrán terremotos en diferentes lugares. En el 2010, en el terremoto que hubo en Chile de 8.8, la NASA publicó de que posiblemente haya movido el eje de la Tierra. Y esto también fue publicado en el periódico BBC, que el terremoto de Chile cambió el eje de la Tierra. Y una publicación oficial hecha por el gobierno americano dice que va a venir un gran terremoto para California antes del 2032. Está temblando en todo el mundo, como dijo el Señor Jesús, que antes de su segunda venida habrían terremotos en diferentes lugares. En Mateo 24, versículo 7 también nos habla de una hambruna que vendrá antes que venga el Mesías. La ONU en su página oficial publicó: el mundo se enfrenta a una crisis alimentaria sin precedentes y sin final aparente. Y en el New York Times publicaron el periodista David Wallace que una catástrofe alimentaria viene en camino. Y esto también era creído por los judíos, ya que la ley oral judía en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 97a, dice que antes de que venga el Mesías habrían flechas de hambre en la humanidad. Otra señal inminente serían las guerras, ya que Mateo 24, versículo 7 también dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así también era creído en el judaísmo rabínico. En el Midrash de Bereshit Rabbah, en el capítulo 42, está escrito: cuando veas a los reinos del mundo peleando entre sí, está atento a la llegada del rey Mesías. Vemos el conflicto que hay entre China y Taiwán, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y entre Irán e Israel. Todo esto es el principio de dolores que habló el Señor Jesús antes de su venida. El apóstol Pablo dijo que antes que venga el Señor, muchos apostatarían de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Ya estamos viviendo la gran apostasía dentro de las iglesias cristianas, ya que no existe una iglesia más apóstata que la iglesia moderna. Esto también era creído por los judíos, ya que en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 97a, dice que antes de la venida del Mesías, hijo de David, los estudiosos de la Torá iban a disminuir, es decir, el pueblo de Israel entraría en una apostasía religiosa. El Señor Jesucristo dijo que antes del fin, la iglesia sería aborrecida de todas las gentes por causa de su nombre. Igualmente, los judíos creían que el sufrimiento que se vivía era la llegada inminente de la era mesiánica. Como dijo el apóstol Pablo, que era necesario que por muchas tribulaciones se entrara en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 que muchos falsos profetas se iban a levantar e iban a engañar al pueblo de Dios. Y en estos últimos años se han levantado grandes movimientos apóstatas y sectarios, por ejemplo los judaizantes con las raíces hebreas, que han querido apartar la fe pura del cristianismo y volver a judaizar al pueblo de Dios. En el verso 12 de Mateo 24, el Señor Jesucristo dijo que la maldad se iba a multiplicar. Isaías 24, verso 5 declaró que la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Este pacto sempiterno era entendido en el judaísmo rabínico, como comenta el rabino Ibn Ezra, que era la ley de Dios contenida en el orden natural de las cosas, el pacto del universo. Y esta agenda es condenada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, donde dice que las mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza, y de igual modo el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendió en la lascivia unos con otros. Y esa agenda satánica tenía que revelarse en los últimos tiempos, ya que era la agenda del anticristo, porque él, como hombre, iba a aborrecer el amor de las mujeres. Otra señal que marca la venida inminente del Mesías es la inflación, el alto costo de la vida, como dice Apocalipsis capítulo 6, versículos de 5 al 6. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El judaísmo rabínico también tenía esta creencia, como está escrito: el Mesías no vendrá hasta que los precios altos prevalezcan para todos los artículos de la vida. Como vemos en las noticias, que este año la inflación ha aumentado en todo el mundo, pero en Estados Unidos ha visto uno de los mayores aumentos. El Señor Jesucristo dijo que el fin sería como los días de Sodoma. En Ezequiel capítulo 16 dice que Sodoma tenía soberbia, saciedad de pan y abundancia de sociedad, además de que hicieron toda abominación delante de Dios.
En el Tratado de Sanedrín, el Talmud en 109a nos dice que los habitantes de Sodoma pecaron con sus cuerpos. Y así vemos como la humanidad está completamente pervertida y perdida, que lo bueno llaman malo y lo malo bueno. Otra señal del inminente regreso del Señor es la imagen de la bestia. La agenda transhumana está avanzando y quieren quitar la imagen de Dios en el hombre. Vemos como Elon Musk está jugando a ser Dios, quitando lo que Dios dejó en nosotros y colocarlo en una máquina. Esto tiene una similitud, un paralelismo a la imagen de la bestia en Apocalipsis capítulo 13. Y la última señal más clara de que la venida de Cristo está muy cerca la encontramos en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto también era creído por el judaísmo rabínico, donde está escrito que el mensaje del Mesías reinará sobre todo el mundo. Y en este gráfico podemos observar cómo el evangelio llegó a todo el mundo. Si bien no todos los países tienen el cristianismo como religión oficial, el mensaje de salvación llegó al mundo conocido. Este mundo está próximo a su fin y es tiempo ya de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos y en Él tenemos la esperanza de la vida eterna. Nosotros esperamos un cielo nuevo donde mora la justicia. Recibe a Jesús en tu corazón para que puedas entrar en Él. Dios te bendiga y gracias por ver este video.